Del capítulo 1, el verso 26. Amén. Amén. Dice la bendita palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Palabra de Dios. Amén. Amén. Podemos sentarnos, amados. Amén. Vamos a escudriñar la importancia del tema, que es la autoridad que Dios nos dio, es para cuidar. Amén. La autoridad que Dios nos dio es para cuidar. Y es lo que Dios está muy interesado en restaurar las cosas como fueron diseñadas en el principio, precisamente porque si no se restaura eso, amados, pues aunque estamos en la iglesia, hay muchas cosas que parecieran como que si no estuviéramos en la iglesia. Amén. Es muy importante. Entonces hemos entendido que el propósito de Dios es restaurar todas las cosas. Dice que el Señor Jesucristo subió al cielo y el cielo lo recibió, dice, hasta la restauración de todas las cosas. Ajá. Entonces mira qué tremendo. Nosotros vemos que los apóstoles, en el día que el Señor Jesucristo se fue, dice que estaban ahí, dice que Jesús levantó las manos y los empezó a bendecir, y dice que así se fue. Y entonces los discípulos se quedaron observando para arriba y lo estaban mirando hasta que dice que la nube lo cubrió. Ajá. Y mire qué tremendo. Los discípulos creo que se esforzaban todavía de verlo, a ver si lo podían mirar, cuando entonces aparecieron dos varones con vestiduras blancas y claramente les dijo: varones galileos, ¿qué están mirando ahí arriba? Ese mismo Cristo que han visto subir, de esa misma manera Él va a regresar. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están mirando allá arriba, verdad? Entonces, después más adelante en una predicación dijo claramente que el cielo los recibió hasta la restauración de todas las cosas. Mire, hermano, estaba meditando que muchas veces estamos como los apóstoles, estamos mirando allá arriba. Fíjese, a veces en la iglesia estamos mirando allá arriba, como los apóstoles. ¿Qué significa estar mirando allá arriba? Que estamos pendientes, que cuando Cristo va a venir, que queremos que ya venga, que viene el arrebatamiento, que nos vamos a ir para allá arriba y que vamos a estar en el cielo y todo. Eso es estar mirando allá arriba, eso es tener la atención, el enfoque allá arriba. Pero nos estamos olvidando de la parte importante, de lo que es de aquí de la tierra. Ajá. Pues hermanos de Galilea, ¿qué están mirando allá arriba? Ese Jesús que se fue, así va a venir. Por lo tanto, ahorita váyanse a obedezcan, vayan a predicar el evangelio. Ajá. Y llega un momento que la iglesia estamos mirando allá arriba, que nos olvidamos la importancia de lo de aquí abajo. Ajá. Cristo va a venir, sí, hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, el objetivo que hemos aprendido en el hombre, que Dios quiere restaurar la posición del hombre, personalmente, espiritualmente, matrimonialmente, familiarmente, socialmente, y en todas las dimensiones el Señor es lo que quiere restaurar. Amén. Y entonces, en un tema de los que tuvimos anteriores, estuvimos estudiando la autoridad que Dios le dio al hombre y la autoridad que Dios le dio a la mujer. Ajá, aprendimos que tanto el hombre como la mujer, los dos tienen la misma autoridad, la misma. La única diferencia es las posiciones. Ajá. ¿Y por qué dijimos que la mujer tiene la misma autoridad que el hombre? Porque la mujer jamás podría ser ayuda idónea del hombre si no contara con la misma autoridad.
Entonces dijimos que el problema de hoy, a través de que vino el pecado, Dios mismo fue el que le declaró a Eva que el marido se enseñorearía sobre ella y su deseo sería para el marido. Entonces de ahí es que la mujer pareciera que perdió precisamente esa autoridad. Y cuando nosotros estudiamos todo el trasfondo del Antiguo Testamento, automáticamente toda mujer que lee el Antiguo Testamento sin los ojos del Espíritu, la mayoría ha dicho, parece que somos objetos, parece que no tenemos valor, parece que, y usted hablaba que las mujeres se vendían, que las mujeres no teníamos ni voto y todo eso. Y toda mujer que no lea en el Espíritu, le entra una depresión, porque cae al error de que Dios a lo mejor hace una acepción de personas entre el hombre y la mujer. Y luego por eso es lo que ha dañado a través de los años la cultura, las religiones, los gobiernos y algo más importante, el hombre. El hombre ha tomado en serio ese enseñoreamiento de la mujer, donde entonces del enseñorearse de la mujer brincó a lo que es un machismo. Y entonces el machismo es lo que ha catalogado, es lo que ha permanecido. Y en el machismo la mujer ha sido menospreciada, la mujer ha sido limitada, la mujer ha sido inclusive denigrada y de tal manera. Entonces cuando uno viene a Cristo, muchas veces uno termina en la misma situación. Termina uno aquí el mismo machismo, solamente que ahora se disfraza con Biblia. Se usa la Biblia para ejercer el mismo machismo. Y llega un momento que ahora en la iglesia sigue ese mismo problema. Entonces, y a través de los siglos, la mujer ha entrado en una reacción. Ha entrado en una reacción de defensiva, ha entrado en una reacción de quererse sublevar, ha entrado en una reacción inclusive de caer a esa doctrina que tenían los griegos allá en la cultura helénica, que la mujer no necesita del hombre y que la mujer puede inclusive vivirse en el hombre y que la mujer es superior al hombre. Y entonces eso está en conflicto hasta el día de hoy. Usted ve que ahorita el movimiento feminista es precisamente lo que ha levantado, lo que defiende la mujer, que tiene los mismos derechos que el hombre, que es mejor que el hombre o igual al hombre. Y usted ya sabe todo lo que promocionan por ahí las noticias de lo que hacen las mujeres feministas cuando se van ahí en sus plantones y todo eso. Entonces, porque hay una reacción. O sea, una reacción de que la mujer como que quiere recuperar su valor, quiere su posición, su autoridad y todo eso. Lo único que la mujer lo está haciendo fuera de Dios. Y todo lo que es fuera de Dios, en última instancia, es una rebeldía, es una anarquía. Y es a donde Satanás está llevando precisamente a la mujer. Entonces, en la restauración, dice la palabra, que Dios restaura lo que pasó. Así que lo que es ya fue y Dios restaura lo que pasó. Entonces el Señor Jesucristo, la manera de restaurar no es darle lugar al hombre, no darle lugar a la mujer, como que si Él fuera el juez. Sino Él todo para restaurar siempre se fue como fue al principio. En el caso del matrimonio, cuando le preguntaron que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa, Él les dijo que no han leído, palabra, no han leído. Y me gusta mucho ese término leído. Y les voy a decir una cosa, ¿cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y las religiones paganas? Hay mucha diferencia. La diferencia es porque en el reino de los cielos, el Dios del cielo mandó la palabra, mandó la letra. Entonces, ¿para qué mandó la palabra, la letra? Para que su pueblo lea. Entonces, mi hermano, lo mínimo que se espera, lo mínimo es que el pueblo de Dios se tiene que distinguir por un pueblo lector. Un pueblo que lee, un pueblo que escudriña, un pueblo que investiga. ¿Por qué? Porque Dios le dio la palabra. Porque el pueblo se tiene que dirigir por la palabra, tiene que ser guiado por la palabra, tiene que ser limpiado por la palabra, transformado por la palabra. Yo he dicho siempre, el pueblo que casi no lee, casi no cambia. Pero el pueblo que lee y lee, la señal es que cambia, ¿qué? El carácter. Entonces eso es algo así. ¿Y qué es la religión? La religión se consiste en símbolos, en ídolos, en dibujos, en todo eso. ¿Por qué? Porque ellos no es tanto leer. Es ver, porque si no ve, siente que no cree nada.
Decía una vez una persona, dice, es que yo le preguntaba, ¿y para qué necesitamos las imágenes? Dice, es que las imágenes se les queda uno viendo y después cierras los ojos y como que esa imagen se queda ahí, ya tienes algo en que inspirarte. Digo, precisamente eso es lo que impide que la gente se acerque al Dios Espíritu. Pero entonces las religiones paganas son ídolos, son imágenes y cualquier otro símbolo. Sin embargo, el reino de los cielos es leer. Y por eso Jesús les dice a los fariseos, dice, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y los dos serán una sola carne, y lo que Dios juntó, no lo separa el hombre? Checa, Jesús dice, ¿no han leído? O sea, algo que se tiene que identificar el pueblo. Para la restauración de todas las cosas, tenemos que ser un pueblo lector de la palabra de Dios. Un pueblo que escudriña, un pueblo que investiga, ¿ok? Entonces, él no quiso entrar en las discusiones ni de la ley, que es lo que estaban preguntando, de acuerdo a la ley, ni tampoco quería entrar en discusiones de cualquier otro índole. Acuérdense que así como los fariseos tenían sus preguntas en cuestión del divorcio, matrimonio, también los saduceos tenían sus preguntas en cuestión del esposo y la esposa, en esa ley del liberato, y ahí estaba el asunto. Entonces, cuando les dice que no ha leído, que el que al principio los hizo, varón y hembra, entonces los fariseos le lanzan el punto. Dice, bueno, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Mira qué tremendo. Jesús estaba ahí ante ellos y le están tomando a Moisés, que es el siervo que Dios usó para establecer los mandamientos, estatutos y decretos, ¿ok? Pero Jesús le dijo, por la dureza de su corazón, Moisés permitió. No mandó, permitió por la dureza de corazón. Pero también dice, pero al principio no fue así. Hoy en día, ¿por qué no se restauran las cosas dentro de la iglesia? Porque muchas veces, al no tomar en cuenta al principio cómo Dios diseñó las cosas, y que el propósito de la palabra es restaurar las cosas como al principio, entonces mira el peligro. Entonces cada quien agarra el verso a como quiere, y cada quien lo maneja como quiere. Como hoy en día, que muchos ya lo manejan, bueno, pues puedo adulterar. Entonces ya adulteran, ya toman una mujer ajena, y entonces se arrepienten. Pero es como me arrepiento, pido perdón a Dios, pero me quedo con la mujer ajena. Cuando dice que un arrepentimiento con frutos dignos es, deja a esa mujer. Deja a esa mujer, no es tuya, es de tu hermano, déjala. Lo mismo con el dinero. Decía Zaqueo, si alguno lo he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Entonces esos son los frutos dignos de arrepentimiento. No solamente era, Señor, me arrepiento porque tomé los 1,000 pesos del hermano Germán, pero me los quedo. No, mire hermano Germán, perdóneme por tomar los 1,000 pesos, pero aquí están los 1,000 pesos. Pero ¿por qué la ley decía que hay que dar 4 veces más? Ahora tengo que darle 4,000. Porque escuche bien, uno dijera, pero yo no robé. Sí, pero tú robaste la paz de alguien cuando lo hiciste de enojar. Entonces no solamente es pedirle perdón, es cambiar la actitud para devolver esa paz. ¿Sí me entienden? Entonces son los frutos dignos de arrepentimiento. Pero como no, porque de esa manera se van a restaurar las cosas, pero como no lo entendemos de esa manera, entonces hay gente que comete adulterio y luego con tantas doctrinas raras por ahí y entonces luego las malas interpretaciones, entonces así como entonces la gente así deshace aún dentro de la iglesia y así jamás se va a restaurar las cosas. Eso es algo bien importante. Entonces todo, Jesús siempre dijo como al principio, Entonces aquí vamos a leer otro punto muy importante del principio, de cómo Dios diseñó al hombre. Vamos a hablar un poquito de la autoridad. El tema dijimos que es, la autoridad es para cuidar. Amén. O sea, Dios nos dio autoridad, pero es para cuidar. No es para, decía Jesús, no es para ejercer dominio, ni para enseñorearse, decía el apóstol Pedro. No. Es para cuidar. Escuche bien. Todo el que tiene autoridad tiene que entender que el propósito de la autoridad es para cuidar. O sea, el gobernar es cuidar a un pueblo, cuidar, por decir en el caso del matrimonio, cuidar a la esposa, en el caso de los hijos, cuidar a la familia, a los hijos, en el caso de la iglesia, cuidar a las ovejas. Ese es el propósito de la autoridad. Cuando uno no entiende eso, hermano, y empieza a ejercer una autoridad no restaurada, y si la queremos manejar con la mente caída, la mente adánica, entonces uno empieza a usar la autoridad para enseñorearse, para imponer, para muchas cosas, pero menos para cuidar.
Inclusive puedo usar la autoridad para que me cuiden ustedes a mí. Y no, hermano, la autoridad, Dios no lo deja para nosotros cuidar a la gente, no que la gente nos cuide. Mira, es algo raro, cuando a veces la gente, los hermanos en ese buen corazón me quieren cuidar a mí, yo me siento raro. Ay, Señor, pues yo soy el que los tengo que cuidar. Pero esos son los principios. Aquí vemos, dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy bien. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Quiero decirte algo muy importante. Cuando Dios creó a Adán, Dios antes ya había creado los peces. Ya había creado toda la creación. Todos los animales, todas las plantas, todo, ya lo había creado. Ahora, cuando Dios está diciendo, dice claramente, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Imagen tiene que ver con su fisionomía, tanto tiene que ver con el carácter. Pero cuando dice conforme a nuestra semejanza, precisamente es donde está creando al hombre para que ejerza gobierno, que es una semejanza de cómo Dios lo gobierna. ¿Ah? Entonces, mire qué lindo. Dice, para que señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está algo bien importante. Cuando Dios decide darle la autoridad a Adán, el primer objetivo de la autoridad era para cuidar la creación. Fíjense, el propósito de la autoridad era para cuidar la creación. Y en eso de cuidar la creación, era cuidar los animales. Era cuidar las plantas. Y era cuidar ¿qué? Todo lo que eran los frutos, semillas, todo lo tenía que cuidar. Si nosotros hoy estudiamos, o más bien estudiamos, leemos, oímos, que dice, es que esos animales están en peligro de extinción. Es que esas plantas están en peligro de extinción. Es que esas semillas están en peligro de extinción. ¿Saben por qué todo está en peligro de extinción? Porque el hombre no ha sabido ejercer autoridad sobre el planeta. Entonces, la autoridad que le dieron al hombre era para cuidar al planeta. Pero el gobierno se ha enseñoreado el planeta para mal. El hombre ha destruido los árboles, ha destruido las plantas, las semillas, ha destruido inclusive los animales. Entonces quiere decir que el hombre, en la mente caída adánica, no ha entendido parte de su misión. Eso es algo bien importante. Entonces, y después dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios los creó, incluye varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, ya los dos, y les dijo, fructifíquense. Entonces, escuchen, ahora esa pareja tenía que fructificarse, o sea, tenían que tener hijos, y no solo eso, tenían que multiplicarse. Entonces ya empezaba la humanidad. Y después dice, llenen la tierra de niños, de gente, y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ahora ya crea a la mujer, les doy la misma autoridad para que gobiernen la tierra, gobiernen los animales, gobiernen. Ahora no solamente iba a gobernar a Adán, sino la esposa iba a ayudar a gobernar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la autoridad que recibieron los dos era para cuidar precisamente a la creación, cuidar al planeta. Por eso en el libro de Romanos dice claramente que la creación gime porque se aparezcan los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aún la creación, en esa naturaleza, en esa sabiduría, sabemos que fue creada para ser cuidada, pero el hombre la ha destruido. Pero entonces ahora vamos precisamente aquí con el hombre. ¿Por qué tenía que cuidar al planeta? ¿Por qué la tenía que cuidar? Mira, si nosotros analizamos, dijo el 29, y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que da fruto y que da semilla, les será para comer. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que cuidar precisamente los árboles, las plantas, todo eso, porque claramente ahí estaba su alimento. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que el hombre ya casi no quiere trabajar. Es por eso que hay tanta escasez de alimentos. Pero aparte, vamos a poner ejemplo en las grandes ciudades, ¿en dónde van a trabajar? Si pues ya no hay tierras, ya te venden las casitas de 3 metros por 5. ¿Y dónde vas a trabajar la tierra para producir alimentos? ¿Me entienden?
Pero también dice claramente, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahora mira qué tremendo. Aún dice, tenían que cuidar las plantas, tenían que cuidar porque eso también era para que los animales comieran. Entonces, ya después cuando vino el diluvio, ahora Dios nos manda precisamente, escuche bien, a que ya se podía comer la carne. Y Dios mismo ordenó que se podía comer la carne, solamente que no se comiera la sangre. Y escuche bien, dice, no puede comer la sangre para que no se les demande la vida del animalito. O sea, quiere decir, aunque ahora les voy a dar chance de que van a comer pollo, un ejemplo, pero la sangre la tienen que dejar correr. Van a comer pollo, pero la sangre la tienen que dejar correr para que yo no les demande la vida de pollo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios precisamente con todo eso? Lo que Dios está haciendo es precisamente que nos está enseñando a cómo cuidar el planeta, a cómo cuidar los animales, a cómo cuidar, porque ahí estaba nuestra alimentación. Ahí. Entonces, si está habiendo tanta escasez, si está habiendo tanto, pues precisamente es porque el hombre ha descuidado precisamente el planeta, ha descuidado los animales, ha descuidado las plantas. Pero eso es lo que lo ha llevado precisamente a que ha venido mucha escasez a través de los años, a través de los siglos, a través de todo, ha venido esa escasez. Amén. Ahora bien, nosotros vemos, decía una vez un pastor, dice, cuando yo veo el arco iris, yo le doy gracias a Dios por la obediencia de Noé. Porque gracias a que Noé obedeció, dice, yo como pollo. O sea, porque ¿qué hubiera pasado? Dice, si Noé no hubiera obedecido a Dios y no hubiera metido los pollos, pues ahorita no existirían pollos. Entonces llega un hombre que cuando Dios iba a destruir todo el planeta, un hombre, escuche bien, obedeció a Dios y guardó, dice que de los animales limpios de 7 parejitas y de los animales inmundos es 2 parejitas. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera obedecido? Entonces ya no existiera nada en la tierra. Y entonces ahí vemos un hombre que, imagínate, guardar alimento para alimentar todo un año a esos animales. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos en la casa una perrita y de pronto por ahí alguien dijo, yo no lo voy a dar de comer porque no es mío. Ajá. Y entonces yo me quedé meditando y algo me decía el Señor, ¿ustedes saben que esa perrita revela el amor de ustedes por la creación? En esa perrita se ve cuánto aman la creación de Dios y en esa perrita pueden demostrar cuánto no aman la creación de Dios, porque esa perrita la creó Dios. Y cuando está renovada la mente se cuida la perrita porque es creación de Dios, tiene la vida de Dios, Dios por la palabra lo hizo, entonces eso es lo que renueva la mente. Escuchen, pero esa es la importancia de ser restaurados en esa autoridad. Pero no nada más, Dios me restauró en autoridad. No, ¿qué conlleva? Ahorita vamos a ver todo lo que conlleva tener autoridad para cuidar. ¿Qué es lo que conlleva? Porque yo siempre digo, yo soy la autoridad. ¿Y en qué va a ser buena? Pues quién sabe, yo soy la autoridad. Es como imagínate que por ahí de pronto ganara las elecciones una persona que ni siquiera sacó la primaria. ¿Cómo va a gobernar? No sabe. Entonces la importancia, hermano, de estudiar, aprender. Una ocasión yo fui a Oaxaca, hermano, estaba a Oaxaca. Allí en Oaxaca, mire, hermano, usted ve y todo el mango, un montón de mango tirado bajo los árboles y donde están los guajes o donde están los tamarindos, todo tirado abajo. Y un día iba yo caminando y yo cuando llego a esos lugares y veo todo, a mí me duele, hermano, porque eso es todo lo que Dios creó. Y entonces yo mientras un día miraba un árbol todo de mango, así casi como alfombra abajo, y yo miraba, y rápido el Espíritu me habló, me dijo, ¿tú sabes que eso se los voy a demandar? Y yo dije, ¿por qué? Dice, porque son malos administradores con las cosas que yo les he dado. Digo, sí, Señor, pero imagínense, ¿cómo podríamos hacer? Imagínate, pues tenemos que poner una manta ahí para que cuando caiga el mango no se dañe y ahí con la manta se tenga. Pero, ¿qué hacemos? Aquí, digo, estamos en un pueblo donde a lo mejor toda la gente tiene mangos, pero ¿y quién va a querer comprar? Pero me dijo algo el Señor muy interesante, hermano. Digo, si administraban bien el árbol,
no dejarían que el mango se echara a perder. Lo juntarían y lo llevaran a la gente que no tiene mango y se los regalarían. Y de esa manera me estarían honrando con el árbol. Entonces, imagina qué tremendo. Todo lo que Dios nos dio dice, honra a Jehová con todos tus bienes. Y todos sus bienes es todo lo que Dios te dio. Cuando hablamos de Israel, dice que les dio árboles frutales, les dio plantas, semillas y granos. Y dice que también les dio animales. Y precisamente eso de que se diezmaba, se ofrendaba o se traía la primicia, era honrar a Jehová con todos los bienes que el Señor había dado. Esa era la importancia. Entonces, Dios nos enseña a cuidar precisamente todas esas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay mucha necesidad, hay mucha escasez y el hombre perdió la esencia de la creación, trabajar. ¿No se ha preguntado por qué en estos tiempos como que los gobiernos prefieren dar ayudas? Y los gobiernos prefieren hacer ayudas donde reciba la gente dinero y vaya a comprar su comidita, en lugar de dar ayuda donde la gente trabaje. Sí, mire, hermano, una ayuda correcta no es que le des el pescado a una persona. Una ayuda correcta es que enseñes a la persona a pescar el pescado. Entonces los gobiernos prefieren dar ayudas humanitarias, donde la gente recibe el dinerito, ya va y compra y todo, y ahora espera hasta el otro mes y todo eso. La pregunta, ¿por qué? Porque el diablo lo que quiere quitarle al hombre es precisamente el don de trabajar. Porque cuando Dios creó al hombre, aún siendo perfecto, lo creó para trabajar. Lo creó. Y es lo que está quitando. Hoy en día la mayoría de gente ya no quiere trabajar, están esperando el dinero que da el gobierno, e inclusive están esperando las becas de sus hijos. ¿Por qué? Porque imagínate, el gobierno manda para la beca y los padres lo agarran para la comida. ¿Entiendes? Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para trabajar. Pero ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Es quitarle al hombre el trabajar. Y de muchas maneras. Uno es negándoles el trabajo, otros es precisamente las ayudas que dan, otros teniendo una mamá que nos dé y ya no trabajamos. Yo no estoy hablando de que mamá no nos dé, sino mamá nos dé, hay que trabajar. Y después le damos a la mamá. Pero yo estoy hablando cuando aquella persona pues ya no trabaja y solo espera a su mamá, a su papá, a alguien que le esté dando. Entonces eso es porque el diablo, hermano, está quitándole a las personas precisamente el trabajar. Entonces vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo cuida Dios la creación y a nosotros? Tenemos que entender qué significa cuidar la creación en términos concretos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender bien de Dios. De Dios tenemos que aprender. Así que vamos a poner un ejemplo. Cuando Dios creó a Adán, lo primero que Dios enseña a Adán es a cuidar su cuerpo. Porque es lo primero que tenemos de Dios. Entonces, cuando Dios nos da autoridad, gobierno, es para cuidar nuestro cuerpo. Cuando usted pone a estudiar todo lo relacionado al cuerpo, primero Dios da unas clases que ya lo vimos anteriormente, cómo Dios diseñó el cuerpo. Vimos cómo Dios hizo a Adán, que lo hizo del polvo, cómo hizo a Eva, que lo hizo del hueso, y cómo hace después toda la humanidad en el vientre de la madre. Y nos empieza a explicar todos los nervios, me cuajaste, me vestiste de piel y todo eso. Y ya tenemos el cuerpo. Entonces, escuchen, ¿por qué primero tenemos que saber cómo Dios diseña el cuerpo? Porque lo primero que tenemos que hacer es amar al cuerpo. Porque cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si yo no me amo a mí mismo, usted ya ni me pida amor. Entonces tengo que empezar por a mí mismo. Y muchas veces desde ahí mal administramos nuestro cuerpo. Entonces Dios, hermano, mire qué tremendo. Dios primero nos enseña la palabra de cómo es que Él diseñó el cuerpo. Número 1. Número 2, después nos explica el propósito del cuerpo. Y nos explica que el cuerpo es para que sea templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que, escuchen, por eso, antes de yo tener autoridad sobre otra persona, tengo que primero aprender a tener autoridad sobre mí mismo. Porque si yo no sé tener autoridad sobre mí mismo y yo no uso la autoridad para cuidar mi cuerpo, entonces yo no voy a saber cuidar otro cuerpo, no voy a saber cuidar otra persona. Porque la autoridad es para cuidar. Decía un hermano pastor, imagínate, dice, si yo
soy vencido por el chocolate. Cuando el médico me dice no comas chocolate, y si yo soy vencido por el chocolate, es que no tengo dominio propio. Y si no tengo dominio propio, significa no tengo autoridad sobre mí mismo. Y significa que si yo estoy usando la autoridad para echarle algo que el médico dijo que no porque me hace daño, entonces quiere decir que no estoy, escuchen, no estoy ejerciendo bien mi autoridad para cuidar mi cuerpo. ¿Cómo puedo ejercer autoridad sobre otra persona si no tengo el dominio propio? Y eso me llevaba precisamente a algo muy tremendo. Algo muy tremendo que nosotros debemos comprender. ¿Qué es lo que nos daña al cuerpo? Muchas veces lo que le echamos. Yo siempre he dicho, el dicho ese que dice que el pez muere por su propio gusto, es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque todo lo que comemos, lo que nos gusta tanto, es finalmente lo que nos hace daño. Es finalmente, ¿y por qué? Y se analiza, ¿por qué nosotros resistimos a la autoridad de un médico cuando dice, no comas esto, no bebas esto? ¿Por qué resistimos? Precisamente porque si no ejercí la autoridad para cuidar mi cuerpo, ahora resisto a esa autoridad que me quiere cuidar el cuerpo, quitándome lo que tanto me gusta. ¿Y por qué eso que tanto me gusta? Lo que me hizo daño. Hermano, escuche bien. Es fácil querer ejercer autoridad hacia allá, pero es muy difícil ejercerla acá. Y el verdadero reino es empezando acá. Porque primero empieza con dominio propio. Porque entonces yo le puedo enseñar a usted. Le puedo enseñar a usted cómo hacerlo. De lo contrario, no le puedo enseñar. Entonces, mire qué tremendo. El Señor dice, primero tienes que cuidar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y mire cómo lo lleva en la comida. Ponle cuchillo a tu garganta. ¿Usted cree que ese verso está ahí nomás porque Dios quería llenar una Biblia? No, porque Dios te está enseñando precisamente a cuidar tu cuerpo, a ejercer autoridad. Primero contigo mismo. Y entonces, ponle cuchillo a tu garganta. ¿Sabes? Que veas ahí los manjares deliciosos. Cuando vas a una casa, ponle cuchillo a tu garganta. Solo come lo que te den. Y si lo que no te dé, déjalo ahí. Entonces imagínense, yo vengo a la casa de usted. Y en la casa de usted me pone por ahí, mire, hermano, le ponemos unas galletas Marías, un ejemplo, y tú dices galletas, y ese panecito de allá, ese no te lo dieron, no te lo presentaron. Y muchas veces cuando dice, oiga, y no puede, mejor yo le cambio la galleta por el pan. Lógico que la persona va a decir, claro que sí, ¿cómo es el pan? Pues bueno, claro que sí. O alguien puede que diga, bueno, y dentro de decir, ay, el hermano, si yo no le di pan, le di galleta, pero usted no se conforma con galletas, quiere pan. Usted ya dañó. Pero lo que sea, a lo mejor las personas no te nieguen el pan, pero el único que sucedió que ante ese acontecimiento demostramos que no tenemos gobierno sobre nosotros mismos. Nos dejamos llevar por las cosas y ahí es donde, hermano, dice claramente, pone el cuchillo a la garganta. Entonces, llega un momento que cuando usted come uno mucho, ¿cómo la Biblia demanda o deja ver cuando uno come mucho? ¿Cómo le llama al que come mucho? Glotonería. Glotonería. Entonces, ¿qué quiere decir, mi hermano? Algo que hemos aprendido, mire hermano, ¿por qué hay un problema donde dice es que los altos índices o gráficas de obesidad, y siempre están hablando de la obesidad? Usted puede ver, toda persona que usted puede ver que está obeso, usted puede decir, es que come mucho, no, es que no tiene gobierno. No tiene gobierno. Como no tiene gobierno de sí mismo, hermano, escuche bien. No come solo para cuidar el cuerpo, come para cuidar el cuerpo, come para apartarse para el rato que no haya o no le toque de comer, y come inclusive por antojo. Entonces come por tres razones: come por antojo, come porque tiene el hambre, y come porque está sabroso, hay que echarle mano. Como diga, hay que como apartar algo. De verdad, hermano, ¿cómo se llama ese animalito que tiene su pancita que guarda la comida adentro? El toro, ve que se agarra, come, todo lo guarda y todo el día empaca. Ya en la noche solito se pone a remoler. Miren, hermano, hay otro que tiene su pico largo, el pelícano. Que se mete y acá guarda su comidita. Si nosotros fuéramos pelícanos, y yo llego a la casa de usted, yo como todo lo que necesito y écheme para apartar adentro.
¿Sabe por qué? Porque no tenemos dominio propio. Ahora, ¿usted nos ha preguntado por qué el Señor, cuando nos enseña Padre Nuestro, dice que tenemos que pedir el pan nuestro de cada día? ¿Por qué de cada día? Porque precisamente Dios nos quiere enseñar a tener gobierno en el alimento para nuestro cuerpo. Porque a veces, mi hermano, si comes mucho, te enfermas. Comes poco, te enfermas. Y es condenado tanto el comer poco como es condenado el comer mucho. Tiene que haber una ¿qué? Una ración adecuada donde el alimento es para cuidar el cuerpo, no para dañar el cuerpo. Y usted pensaba que íbamos a hablar de autoridad, de gobiernos, de acción. No, no, no. El gobierno empieza por uno mismo, porque yo no puedo ejercer autoridad si no empiezo por mí mismo. Entonces Dios está diciendo de la comida precisamente. Ahora, cuando habla del vino, está diciendo, y precisamente, aunque habla del vino como algo profético, habla del vino como algo que se tomaba en Israel y que era normal y todo eso, pero también habla precisamente del no estar tanto en el vino. Y cuando usted analiza todo el estudio del vino, el único punto que podemos encontrar esencial es que Dios dice, cuida a tu cuerpo inclusive del vino. Cuidado. Entonces usted ya sabe que todo el que toma vino, pues daña el cuerpo. Todo el que se está en las drogas, todo eso daña el cuerpo. Y entonces Dios precisamente dice, cuida el cuerpo. Y en los alimentos es cuida. Y entonces cuando usted analiza que en la ley precisamente el Señor dice, estas comidas tienes que comer y estas comidas no tienes que comer. Y si usted va a preguntar, vamos a poner un ejemplo, Israel le dice, mira, puedes comer esto, pero camarones y cochinito no puedes comer. Entonces Israel dice, caray, pero tú sabes lo rico que da cochinito y las carnitas. Pero realmente, ¿cuál es la esencia? Primero Dios dice para marcar la diferencia de un pueblo santo entre todas las naciones. Pero si nosotros lo analizamos, en última instancia, toda la alimentación que Dios le puso a Israel era para cuidar el cuerpo. Y dígame usted una cosa, dígame usted si Israel se enfermaba. Las enfermedades que tuvo Israel siempre fue por pecado. No fue por la alimentación. De hecho, el maná que le dio Israel, precisamente era un maná que tenía proteínas, que tenía todo lo que el cuerpo necesitaba. Y que Dios dijo, mire, el que come un plato, dice solamente recoja un plato. El que de verdad le come mucho y se come dos, recoja dos. O sea, porque yo les voy a dar, escuchen, de acuerdo a lo que comen. O sea, es verdad que algunos solo comen un platito, pues yo les voy a dar un plato. Y el que come dos, yo le voy a dar dos platos, porque el punto es satisfacerse. Ajá. Pero entonces, ¿qué hizo Israel? Dice, no, espérate, mejor hay que recoger más, porque qué tal si mañana no hay. ¿Y por qué Dios les dio diario? ¿Por qué no dijo, mira, recojan de una vez un bulto para toda la semana? Así tampoco que tengo que estarla regando diario. Porque Dios precisamente lo que nos está enseñando es a tener dominio propio, a tener gobierno sobre nosotros, gobierno sobre sí mismo. Eso es en cuestión de la alimentación. Ahora, cuando usted ve y estudia la palabra, que el Señor habla precisamente del cuerpo, que no habría que rayarlo, que no habría que hacer figuras, efigies y todo eso, ahí viene el otro. Lo que Dios está enseñando es cuidar el cuerpo. Por cuanto el cuerpo dice, no te hagas una figura, no rayes el cuerpo, por un muerto no lo rasguñes. Precisamente ese mandamiento está hablando de que tenemos que cuidar el cuerpo. Y luego cuando dice precisamente en el caso del hombre que el cabello lo tiene que tener corto, la mujer lo tiene que tener largo y todo. Entonces precisamente, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Precisamente es enseñándonos a tener gobierno sobre nosotros mismos, a ejercer gobierno primero sobre nosotros mismos. Inclusive, mi hermano, habla de una autoridad que recibe Adán. Y después habla otra vez de la autoridad cuando ya está Eva. Entonces, escuche bien, aún yo no puedo ejercer una autoridad correcta sobre la esposa si primero no la tengo sobre mí mismo. Porque entonces caiga que me vuelva yo hipócrita, caiga que me vuelva yo falso, o caiga que yo sea aparente. Porque escuche bien, lo que se le va a dar a la esposa es lo mismo que tengo yo. Y si yo no lo tengo, no lo voy a poder dar. Porque dijo Jesús, nadie puede dar nada que no tenga. Y lo que tenemos lo damos por gracia. Entonces, ahí todos esos mandamientos, inclusive ya estás el cuerpo. Pero ¿qué crees? Dice el Señor. Ese cuerpo hay que cuidarlo. ¿De qué manera? Ahora del frío. Y hay que cuidarlo. Mira, cuando le dio las ropas primero a Adán y a Eva, ¿por qué le dio las ropas? Precisamente escuchen, las ropas era para protegerlos a ellos
de precisamente que no brotara la perversidad sexual, que no brotara la inmoralidad sexual. Ese fue el primer punto, de cubrir el cuerpo. El segundo punto es la ropa tiene otra función, de cubrirnos del sol, cubrirnos del frío y cubrirnos del viento. Ajá. Entonces es la ropa. Pero entonces llega más adelante que el Señor dice, mira, hay que ejercer dominio. Mira, la mujer no tiene que poner ropa de hombre, el hombre no tiene que poner ropa de mujer. Y después más adelante, en la gracia, en la iglesia, dice el Señor, que la mujer vista modestamente, con decoro, con pudor. Y que la mujer, su vestuario no sea de las joyas ostentosas, los vestidos caros, sino un espíritu apacible. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué Dios dice eso? Es precisamente por enseñarnos a ejercer gobierno, tener control. Ahora, escuchen, entonces yo me he visto a mi manera, es tener un gobierno, porque yo estoy ejerciendo control a mi manera, pero no según Dios. Y acuérdense que Eva ejerció autoridad, desligada de la autoridad de su esposo. Entonces cuando nosotros decimos, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, yo visto como quiero con mi cuerpo, si quiero lo tatúo, si no quiero lo tatúo, y todo eso es un gobierno sobre mí mismo, pero fuera, desligado del gobierno de Dios. Escuchen, la autoridad es para cuidar. Y lo primero es que tengo que aprender a cuidar el cuerpo ejerciendo autoridad de Dios. ¿Qué significa eso? Que tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si yo lo hago todo de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estoy ejerciendo autoridad de Dios sobre mi vida. Entonces estoy aprendiendo a tener gobierno de Dios sobre sí mismo, sobre mí mismo. ¿Ah? ¿Y por qué entonces cuidado? El Señor lo encierra rápido así, porque el cuerpo es del Señor, no es tuyo. Ya desde ahí, el cuerpo es del Señor. Mire, hermano, yo algo que tuve que aprender en este tiempo, en este proceso de mis pies, del problema de salud, lo único que yo aprendí, hermano, de todo esto, es cuidar tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Yo le voy a decir algo muy importante. Todo ese estrés que estamos enfrentando es precisamente por no tener gobierno de sí mismo. El gobierno de Dios. Entonces, rápido se nos descontrola las emociones, los nervios y las situaciones, las circunstancias, y terminamos enfermándonos. Y ya no ejercemos gobierno. Entonces, Dios crea precisamente al hombre y le está diciendo claramente, tienes que ejercer precisamente gobierno. Porque para eso te di. Porque, escuche, el hombre no podía gobernar el planeta si primero no tiene gobierno sobre sí mismo. Eso es uno. Dos, aunque dijo que el propósito de crear el hombre es para que gobernara todo el planeta, pero si él ya ejerció gobierno sobre sí mismo, ahora le tocaba ejercer autoridad sobre su esposa. Y escuche bien, a veces al hombre le encanta cuando dice, ¡tú eres la cabeza! Pero el hombre toma la cabeza como para enseñorearse, para seguir teniendo a la mujer abajo, sin su valor, sin su libertad y todo. Y a veces los mismos hombres toman a la mujer todas esclavas. Pero ahora escuche bien. El punto es ejercer gobierno sobre la esposa. ¿Qué significa eso? Cuando dice que, escuchen, ya dijimos que los dos tienen la misma autoridad. Pero mira qué lindo. La autoridad del hombre es para cuidar a la esposa. Que es para cuidarla. Y mira qué lindo cómo Dios maneja el cuidado con la esposa. Primero, otra vez nos vuelve a revelar cómo Dios creó al cuerpo de la mujer y estudiamos lo mismo el cuerpo de la mujer, cómo fue diseñado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes cómo Dios diseñó al hombre y a la mujer, entonces tú puedes decir lo mismo que dijo Adán: hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué quiere decir? Lo primero, para que tú puedas cuidar a la esposa, tú tienes que entender, encontrar por el Espíritu que la esposa tiene el mismo valor que tú delante de Dios. Entonces, cuando tú ya lo entiendes, entonces te das cuenta que esa esposa que tienes tiene el mismo valor. Porque ahí te va. Mire, hermano, para que usted vea, venga conmigo a Efesios.
Efesios capítulo 5. Y vamos a ver algo muy interesante y muy importante. ¿Ya lo tenemos? Ajá, mira lo que nos dice, capítulo 5, verso 21. Amén. Y leemos, dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Pero aquí viene, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí está la clave, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está. ¿Cómo debemos de cuidar a la mujer? Como cuidas a tu cuerpo. Y aquí viene, hermano, miren qué tremendo. Si yo no cuido mi cuerpo, y si yo no tengo gobierno sobre mi cuerpo que lo cuida, o que no cuide yo mi cuerpo con esa autoridad, no voy a poder cuidar a mi esposa tampoco. Miren qué lindo. Para que un esposo pueda ejercer una autoridad correcta con su esposa, así como él tiene que conocerse para amarse a sí mismo tiene que conocer a su esposa para amarla. Y tiene que encontrar el mismo valor de ella, porque escuche bien, si el hombre no ve que su esposa es un igual a él, si el hombre no ve que esa mujer tiene el mismo valor que él, no la va a poder amar igual que él. Para poder amar a la esposa y cuidarla, porque mire qué lindo, algo que me llama la atención, lo que dice, el marido es la cabeza de la mujer. Ya dijimos, ser cabeza significa que el hombre es primero, significa que el hombre va por delante y significa que el hombre tiene que dar el ejemplo. Eso es lo que significa ser cabeza. Pero ser autoridad significa que tanto el hombre como la mujer, los dos tienen la misma autoridad. Entonces quiere decir que la autoridad del hombre es la que tiene que ir por delante. La autoridad del hombre es la que tiene que ser primero, tiene que ser importante, y la autoridad de la esposa tiene que estar sujeta a la autoridad de él en armonía. Checa, es en armonía, pero es la misma autoridad. Ajá. Entonces, aquí dice claramente, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, Dios mira a la iglesia, escuche, la mira como su cuerpo. Mira, hermano, todo el que entiende esto jamás duda que Cristo lo ama. Jamás duda que Cristo lo ama. Porque cuando Dios me mira como su cuerpo. Y Él no aborrece a su cuerpo, Por lo tanto, Él me ama y no me aborrece. Ya con eso no estamos dudando que si Dios me ama, que si no me ama. Pero más adelante dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Pero ahora viene a la cabeza, al hombre primero. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche bien, la autoridad tiene un objetivo, es entregarte por el pueblo que tú cuidas. Ajá. Entonces cuando estamos hablando que si yo ejerzo autoridad sobre mi vida, gobierno sobre mi vida, escuche, es que yo me entrego a cuidar mi cuerpo. Y si tengo una esposa, yo me entrego a cuidarla a ella. Checa, yo me entrego a cuidarla a ella. Y luego más adelante dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mira, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Mira, cuando dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, significa que Cristo está entregado para ayudar a la iglesia a perfeccionarse, para ayudar a la iglesia a madurar. Entonces, quiere decir, ahí empieza el enfoque, la dirección de mi autoridad. De mi autoridad es que yo voy a ejercer autoridad, gobierno con mi esposa, yo la voy a cuidar. Y eso cuidar es como cuando agarras un niño o una niña que tú le ayudas a crecer, le ayudas a vivir, le ayudas a entender, le ayudas. Y eso es lo que Cristo hace con la iglesia y es lo que la esposa tiene que hacer con su esposa. Es ejercer autoridad. Porque si la autoridad es para cuidar a la esposa,
¿En qué la vas a cuidar? Bueno, primero, ya hablamos en un tema anterior que el cuerpo de la esposa se cuida. ¿Qué significa que se cuida? Ya la mujer, ella sabe lo suyo de lo que hablamos en el hombre, pero el hombre, ¿qué cuida del cuerpo de la mujer? Escuche, el hombre cuida el cuerpo de la mujer de esta manera. Primero, no maltrata ese cuerpo. Quiere decir que no la golpea, no la lastima. Eso es algo bien importante. Pues si el hombre no tiene gobierno sobre sí mismo y de pronto la mujer tiene un error, una debilidad, escuche bien, lugar que el hombre la cuide y la ayude a dejar la rebeldía, a dejar el enojo, muchas veces el hombre lo que corre el peligro de que él no tiene control, le viene el enojo y entonces pega a la mujer, maltrata a la mujer. Eso desde ahí ya el hombre no está ejerciendo gobierno correctamente, que el gobierno es para cuidarla, no para lastimarla. Eso entendiendo del cuerpo, que somos un igual. Pero también en otro punto, hermano, es su corazón, sus emociones, su mentalidad, su razonamiento. Si Cristo dice que se entregó para santificar a la iglesia, y santificar es lavarla, significa, hermano, que un esposo se entrega, usa la autoridad para ayudar a su esposa a madurar, ayudar a su esposa a crecer, ayudar a la esposa a entender las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ese es un ministerio del esposo. Es un ministerio. Dice que aún Cristo, dice que usa la palabra. Quiere decir que si el hombre va a usar la autoridad para cuidar a la esposa, tiene que usar la palabra y no sus argumentos personales. Tiene que usar la palabra y no sus sentimientos personales. Tiene que usar la palabra y no sus razonamientos personales. Tiene que usar la palabra y no sus intenciones carnales. Escuche, ¿por qué la palabra? Porque la palabra es espiritual. Porque si no usamos la palabra, varones, para empezar, la palabra es la máxima autoridad. Si tú no usas la palabra de Dios, significa que tú no vas a gobernar a tu esposa con la autoridad de Dios, sino tú lo vas a gobernar con la autoridad satánica, que dice que toda obra es animal, terrenal y diabólica. Entonces, lógico que con esa autoridad se va a lastimar a la mujer, se va a ofender a la mujer, se le puede pegar a la mujer y se le puede hacer tantas cosas que en lugar de cuidarla para que madure y crezca, se le va a destruir. Entonces, ahí está, mi hermano. La autoridad de Dios es para construir, para edificar. La autoridad satánica o carnal es para destruir, para eliminar. Entonces, Cristo es el que nos da el ejemplo. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escuche bien, para que Jesús tenga una iglesia como Él, santo, para que tenga una iglesia santa como Él es santo, para que tenga una iglesia sin mancha como Él es sin mancha, para que tenga una iglesia sin arruga como Él no tenía arruga, una iglesia gloriosa como Él es glorioso, escuche bien, Él primero se tuvo que entregar. Primero para pagar por ella y luego para empezarla a santificar y ayudarla a crecer. Entonces, ahí les va, varones. Yo me imagino, y perdónenme si me equivoco, imagino que todo varón quisiera que la mujer sea como yo. Que la mujer sea como yo, que la mujer sea como yo quiero, que la mujer haga lo que yo quiero y todo. Eso es lo que quisiéramos. Pero escuche bien, eso no se logra mandando, pidiendo. Eso se logra que tú empieces a empezar a ¿qué? A formar. Porque la mujer es moldeable. Si tú la maltratas, la vas a moldear donde al rato se te va a revelar. Pero si tú te entregas para cuidarla, para ayudarla a crecer, a entender, a madurar, al rato tendrás la esposa que es como tú. Porque ejerciste un gobierno, una autoridad adecuadamente. La estás cuidando. Bueno, porque es para cuidar. Por eso dicen por ahí ahora en las redes sociales, todo, dice, cásate con alguien que te ayude a crecer. Cásate con alguien que te valore, cásate con... Bueno, la mujer tiene ese grito de cásate con alguien que te respete, cásate con alguien que te valore, cásate con alguien que te ayude a crecer, cásate con alguien que te ayude a entender, que te acepte tal y como eres. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que la necesidad que hay en los corazones femeninos. Y es el grito. Y los varones, hermano, a veces cuando se casan van pensando otras cosas en lugar de eso.
Pero más adelante nos dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahí te va, esto es tremendo, hermano. Cualquier cosa con la circunstancia o la realidad, hermano, pues solo es circunstancia, ¿verdad? Póngase a pensar, si yo no tengo gobierno sobre mí mismo, oye, yo no tengo gobierno sobre mí mismo, sobre mi cuerpo, no amo mi cuerpo. Y usted dice, ¿cómo sé que no amo mi cuerpo? Lógico que yo no quiero que se me vaya a meter una espina, yo no quiero tener un accidente, es por ese lado que lo amo. Pero cuando yo empiezo a comer aquellas cosas que le hacen daño a mi cuerpo, es porque no lo amo. ¿Ok? Pero pues yo soy débil. Y más si ve que dicen, hablando del pan, dice, es el enemigo a vencer, ¿no? Mi hermano, es un ejemplo, pero no me voy a meter ahorita con el pan. Si meto con el pan es meterme contra mí mismo. Pero mire, esto es tremendo. Si yo no tengo gobierno sobre mí mismo, ¿qué tiene que ver eso con mi amor por mi mujer? Sencillo, hermano. Que si usted analiza y se examina, hay cosas que no te puedes controlar y las avientas contra tu mujer. Así como no te puedes controlar en ciertas cosas para tu bien, hay cosas que tampoco te puedes controlar hacia tu esposa para su bien. Pues sí, vamos a poner un ejemplo. De pronto la mujer dijo algo que te enojó. ¿Ah? Pero como usted no tiene dominio propio en algo de su cuerpo, porque le encanta, usted sabe que algo no le gusta, pero no le hace bien a su cuerpo, pero le gusta, y usted dice, bueno, no lo como. Ya después pues, voy al médico, un ejemplo. Eso mismo sucede cuando tu esposa de pronto dice algo que no te gusta. No te puedes controlar y lo sueltas. Porque lo mismo que tú no puedes ejecutar en tu cuerpo, tampoco lo puedes ejecutar con la esposa. Y mire, hermano, y aunque estén aquí orando, Señor, cámbiame, Señor, toca a la esposa. Sí, pero dice, cambiar es de acuerdo a este plan. Te lo tienes que meter primero acá, lo tienes que meditar, y tienes que orar, tienes que morir a ti para entregarte a esa palabra, empezarla a vivir, y entonces vas a empezar a ver cómo el gobierno empieza a fluir. Mi hermano, aquí dice Jesús claramente, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y mire, hermano, te voy a decir una cosa, cuando aquí está hablando del amor, no está hablando del romance, de traerle una flor a la señora, no está hablando de eso. No está hablando de que ahorita estás bien acaramelado con ella, un beso, un abrazo, no está hablando de eso. Está hablando de un amor que va mucho más allá. Un amor donde tú valoras a tu esposa en su lado bueno y en su lado malo de la misma manera. Donde en su lado bueno tienes una expectativa de ella y en su lado malo no la pierdes. Estoy hablando de ese amor. Ese amor del que habla Corintios. Donde no haces nada indebido, donde todo lo crees, donde todo lo esperas, donde todo lo soportas. Porque mira, hermano, eso es bien importante, por eso dice ama. ¿Qué tiene que ver el gobierno con el amor? Hermano, es muy importante, porque si yo tengo gobierno y no tengo amor, es como entregarle la bomba atómica a Putin, con esas ganas que quiere destruir el mundo y luego le dan la bomba. Hermano, es terrible tener autoridad sin amor. Por eso va relacionado ahí. ¿Por qué, mi hermano? Porque si yo tengo amor, y la mujer le brota su carácter. Entonces, hermano, lógico que si le brota el carácter, mínimo le voy a reprochar, mínimo me voy a quejar, mínimo le voy a reclamar. Mínimo. Pero si tengo gobierno sobre sí mismo, sobre mí mismo, y tengo amor, entonces todo lo voy a sufrir. Todo lo voy a sufrir. Y no me vaya a decir, pastor, así como se predica se oye fácil. Hermano, no estoy diciendo que es fácil. Estoy diciendo que si tú te ejercitas en la autoridad y te llenas de amor, entonces es fácil. Si no tienes eso, hermano, es imposible. No es difícil, es imposible. Difícil es que con mucho trabajo lo vas a lograr. Pero imposible es que cuando tú piensas que ya casi lo lograbas, otra vez viene el problema. Y te das cuenta que no ha cambiado el asunto.
Entonces, ame a su mujer como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Mire hermano, en la forma que tratas a tu mujer, es la señal de cuánto te amas. Y aunque usted diga, no, pero yo sí me amo mucho, yo sí me quiero mucho y todo. Nomás esa mujer que, no. No, hermano. En la forma que trata a la mujer, es la forma como te tratas a ti. Porque, mis hermanos, yo por decir una cosa, cuando tenía yo la dieta, que me decían la dieta, y ve que la gente se queja de la dieta, que porque todo sin sal, que están desabrido y que a veces al hospital se quejan. Y cuando me pusieron la dieta, ay no hermanos, es horrible. Pero dije, a ver, y luego me dan las verduras que a mí no me gustan. A mí me gustan las verduras del campo, como los quelites, los nopales, las papas, los hongos, eso sí, pónganme lo que sea. Pero eso de zanahorias, lechugas y todas esas verduras de los llanos, ay, yo decía, y más si venía esa col, ay, ¿quién se le ocurrió inventar la col? Pues a Dios, bueno, está bien. Pero mire, hermano, cuando ya el Señor me empieza a dar verduras, hermano, imagínate que brócoli, que todo eso, a mí no me gustaba. Pero Dios me dijo, el doctor también es autoridad. Y luego ve que soy un poquito de lengua suelta, todo lo que Dios me revela se lo cuento a los hermanos. Y va a los demás, pastor, le dijo al médico, uy, ¿por qué les dije? Se resiste uno. Pero mira, hermano, como yo entendí que esto era de parte del Señor, que tenía que aprender a tener dominio sobre mi cuerpo, checa. Entonces, si a mí me ponen las verduras y yo las veo como dieta, no me bajan. Además, hasta el pollito. Usted me pone pollo y yo lo miro con los ojos de dieta, con la mente de dieta, es más, ni el pollo me baja, ni el huevo me baja. Pero checa, porque tengo aquí un gobierno negativo sobre eso, la dieta. Y entiendo muchos de los pacientes que la verdad, sí, hermano, no les baja. Anhelan los taquitos, las enchiladas de doña Chencha del puesto ahí. Pero mira, hermano, yo tuve que cambiar la mentalidad. Porque acuérdate que el gobierno está aquí. Yo tuve que cambiar la mentalidad. Yo tuve que empezar a ver las verduras como parte de mi alimentación. Y están riquísimas. Y me las como bien. Y el pollo lo tengo que ver como parte de mi alimentación. Y mira que me baja bien. Y póngame un pollo rostizado y me echo la mitad para empezar. Pero checa, tuve que cambiar acá el gobierno sobre mí mismo. La verdura la necesita mi cuerpo. Necesito comer verdura. El gobierno el médico dijo que es verduras. Los viejitos dicen que es verduras. Los hermanos dicen que es verdura. El químico dice que es verdura. ¿Qué más quiere uno? Es más, mejor le tuve que orar a Dios. Y Dios me dijo que son verduras. Dije, Señor, pero ¿cómo no me bajan? Yo más veo la verdurita, hasta se me va el apetito. Y empiezo a pensar en chinos, empiezo a pensar en el arroz de allá, los huevitos esos herviditos con su arroz y su... Ay, mami, fue verdura. Tuve que cambiar la mentalidad. Y va a ver. Entonces, allá mis hermanitos misioneros, vamos a preparar la comida, y la comida del pastor, sus verduritas y todo, y hay que cuidar al pastor. Muy bien. Y entonces, pues yo me cuidaba, pero cuando salía para afuera no me cuidaba. Dije, pues aquí que ando afuera hay que comer de lo que Dios socorre. Porque llego allá y ya sé que pura verduras. Y un día no sé a dónde fui a una casita y de hecho hasta hermanos que sabían me cuidaban y ¡ay, que sus verduritas! Y digo, ay Señor, ¿y por qué a los hermanos dijiste de verduras? Me han dado el pollo que le están dando a los demás. Pero ahora, checa lo que me pasó un día. Un día dije, bueno, yo compré de esas cositas que el médico dice que no. Y dije, pues acá estoy en mi cuarto y me los como. Y luego donde voy me dan, sí, con confianza. Yo como, así que me dijo el Señor, ¿de qué te sirve que te estén cuidando allá si aquí haces lo que tú quieres? Me confrontó. Sí, es cierto. Y luego les imagina que las hermanas se enteran que aquí lo estamos cuidando, el pastor ya come de lo que le llega. Luego decían, chicharrón para el pastor no. Y yo, sí. Dice, pero pastor no lo va a comer. Ya puedo. Y algo me decía, pero si que eres necio. Está bien, cuídenme. Entonces fui por ahí, aquí arriba venden un chicharroncito bien rico los miércoles. Y que voy, que me dan un cacho y que riquísimo. Que no, de aquí soy. Que me echó mis mordidas ahí. Y ya les llevé y les llevé chicharrón a los hermanos y ya. Dice, el pastor no le damos porque no come chicharrón. Y yo ya lo comí allá, me dio un pedazo grande. Hermano, entonces, checa lo que Dios me mostraba. ¿De qué te sirve que te quieran cuidar
Si fuera de ellos tú haces lo que tú quieres, come lo que tú quieres. ¿Qué me está diciendo Dios? No tienes gobierno de ti mismo. Claro que es más fácil mandar a la gente, pero mandarte a ti. Es más fácil mandar a la esposa, pero mandarte a ti. Y hermano, y eso es algo bien importante. Pero mira, todavía como lo pone el Señor, dice 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció jamás, sino que hace uno con la carne, dice, lo sustenta y lo cuida. Como también Cristo a la iglesia. Mira qué tremendo, hermano. ¿Usted tiene la debilidad de enojarse con su esposa? Cuando usted se enoje con su esposa, lea 5:29 de Efesios. Si tú no aborreces tu cuerpo, ¿por qué aborreces a tu esposa? Ahora, te voy a decir qué pasa. Si yo aborrezco a mi esposa y a mi cuerpo no lo aborrezco, a este sí lo cuido, lo sustento. Si a este no lo aborrezco, pero a mi esposa sí lo aborrezco, ¿sabes por qué es? Porque yo no he encontrado que mi esposa sea igual que yo. No he encontrado el valor de que ella es igual a mí. No he tenido la revelación de que ella es mi carne, de que ella es mi otra parte de mí. Y por eso aborrecemos. O sea, de hecho, hermano, todo esposo que se enoja con la esposa, que le grita a la esposa, que es indiferente a la esposa, que aborrece, que menosprecia, es porque todavía no trata a su esposa como su igual. Todavía no ha entendido que esa esposa es su igual. Todavía no ha encontrado el valor de su esposa como a sí mismo. Y por eso, hermano, mira, aunque te sepas la Biblia y aunque estés orando, tú no vas a cuidar a la esposa como Dios te manda, con el gobierno correcto. Entonces, hermano, vamos al gobierno, ¿para qué? Para seguirlas humillando, para seguirlas pisoteando, aún estando en la iglesia. Aún estando en la iglesia. Miren, yo le voy a decir una cosa. Voy a hablar de los nuevitos. Cualquier asunto, solo coincidencia, ¿verdad? Cualquier parecido, coincidencia. Voy a hablar de los nuevitos. ¿Cuándo es uno nuevito, ¿verdad? Si todavía algo está por ahí, hermano, no diga que yo sabía algo. No, eso, yo me fui a los nuevitos para que no diga, lo dijo por mí, ¿verdad? Pero mira, hermano, y es tremendo, cuando es uno nuevito, no viene con la esposa, uno bien celoso allá uno bien celoso y ¿qué ves para allá? ¿Voltea para acá? ¿Con quién te ríes? ¿A quién te llamas? ¿A dónde fuiste? Se metió al baño y uno al celular a ver. Cuando es uno mundano. Ajá. Y a veces hasta uno puede golpearla a la mujer, porque pues a lo mejor, ¿quién es el que vino a verte? No, pues mi primo, ¿qué primo? ¡Pau! Y ya después dice, ay, sí era su primo. Bueno, eso cuando uno conoce uno de Dios. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando uno viene a Cristo? Uno viene, pero trae uno el celote. Ahí viene uno, y viene la esposa, y lo mismo. No te voltees para allá, aquí saludas. ¿Por qué saludan los hermanos? ¿Por qué tal? Es lo mismo. Pero ¿sabes por qué? Porque no hemos aprendido a tener gobierno cuando es uno nuevito. Pero si ya pasa el tiempo, hermano, y todavía eso no lo logramos, hay un problema. Mira, hermano, yo a veces me oigo, no sé si muy demasiado, con mucho conocimiento, o no lo sé, pero escúchame bien. Yo no sé, y tengo derecho a preguntar, no a ustedes, a Dios. Cuando yo conocí al Espíritu Santo, que Él entró a mi vida, lo primero que encontré es el valor de mi familia. De mi papá, de mi mamá, de mis hermanos y de mi hermano. Es lo primero que Dios hizo conmigo. Porque yo tenía que arrepentirme de haber pecado contra Dios, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Encontré valor. Y desde ahí, mi hermano, desde ahí yo amo a mi familia y yo anhelo lo mejor para mi familia. Y pues, si ahorita hemos tenido a lo mejor una plática un poquito fuerte con mi familia, pero tiene que ver relacionado con la palabra, propósito, santidad y que caminen los caminos de Dios. Y eso a lo mejor con mi hermana, o con mis sobrinos, o que no sé. Pero de ahí en fuera que hemos tenido así como un pleito carnal, jamás, hermano, jamás. No me ha brotado un pleito carnal así con ganas de pelear porque tengo envidia de mi hermana, de otra mi hermana, y estoy discutiendo. No, jamás, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu llegó a mi vida y lo primero que encontré es el valor de mi familia. Entonces yo pienso esto. Y mire, hermano, a veces cuando yo explicaba esto, decían, ay, pastor, parece que usted nada más es el único que está bien. No, pues a veces me siento así, pero a ver, compruébenme ustedes con su vida. Compruébenme al Espíritu Santo. Porque yo creo en un espíritu real, una palabra real. Compruébenmelo. Yo al menos se los puedo comprobar, pero ustedes. Pero entonces, hermano, a través del tiempo, a través de los años, he encontrado muchos hermanos y hermanas que cuando han tenido un encuentro con Dios, el Espíritu se les ha manifestado. Mire, hermano, así la esposa tenían
enojos grandes de esos que ya no tenían solución, o el esposo ya no lo querían porque lo que miraban al esposo era al mirarlo y sentir un odio. Hermano, cuando el Espíritu Santo entró a sus corazones, hermano, lo miraron y cambió la visión. Empezaron a amar, aunque el hombre no los quería, lo empezaron a amar. Aunque esa mujer ya no quería nada con el esposo, la empezaron a amar. Y aunque la pareja les odiaban y les reprochaban y les gritaban, solo por cuando estaban llenos de Dios, hermano, ya no se lastimaron. Entonces, hermano, estamos hablando de algo real. A veces quizás nos hemos conformado a una religión. Esfuérzate a hacerlo tú. O hemos caído a la psicología. Te tratan de visualiza a tu mujer como algo y una hija de Dios. Pero no, hermano, esto no es psicología, esto no es religión. Esto es revelación por el poder del Espíritu en la palabra y es transformación. No es, hermano, de algo que es poco a poco. De hecho, es lo que ha hecho daño, el poco a poco. ¿Ah? Ahora, escuche bien. Entonces yo dije, cuando una persona aborrece a su esposa, se enoja con su esposa, es indiferente con su esposa, le grita a su esposa, sin temor a lastimarla, sin temor a ofenderla, sin temor a hacerla sentir de lo peor, escuche bien, está usando la autoridad carnal, diabólica, para destruir. Pero la autoridad de Dios es para cuidar, proteger y ayudar a crecer. Yo le voy a decir una cosa. Una ocasión me decían de una persona que le dio diabetes y me decían que, no sé, que se reveló a su pastor y que el pastor la maldijo. Que en público dijo, esa mujer es una rebelde, pero verán si no le caerá diabetes. Y le cayó. Y ahora que la persona ya tenía diabetes, el pastor en público dijo, ya ven, ahí está esa mujer con diabetes, ¿me respalda Dios o no me respalda? Y mientras me estaban diciendo eso, a mí me susurró el Espíritu Santo. Me dijo, Cecilio, yo te di autoridad, pero no para maldecir, sino para bendecir. Dijo, sí, Señor, pero ¿por qué me dices eso? Y me dijo, yo te voy a traer personas de otras iglesias que vienen maldecidas por sus pastores. Yo quiero que tú me las bendigas para que rompan esa maldición. ¿Ya que eso es terrible? Una persona le dijo, un pastor le dijo a una persona, te entrego a Satanás. Y mire, hermano, que Satanás siempre zarandeaba a la persona. Pasaron personas de liberación, pasamos pastores por ahí, pastoras, y la persona no se podía liberar. Y siempre, si no era diario, cada tercer día, siempre Satanás zarandeaba a la persona, lo azotaba. Ajá. Entonces, hermano, escúcheme bien. Si Dios creó a la mujer, y aunque Dios le dio autoridad, pero la autoridad del hombre incluía cuidar a su mujer. Ahora, ahí te va. Ahora que somos cristianos, a veces la iglesia no entiende para qué es la autoridad. A veces, yo solo me sujeto a Cristo, yo no me sujeto al hombre. Y no entienden para qué es una autoridad. Yo quiero que entiendan, hermano, en la iglesia, ¿cuál es el propósito de una autoridad? Dice que es velar por el alma nuestra. ¿Y qué va a velar? Mira qué tremendo, mi hermano. La autoridad es un muro alrededor de las personas. Y nosotros estamos puestos precisamente para cuidar que Satanás no traspase a hacer daño a las vidas del pueblo, a las vidas del pueblo de Dios. Y mira qué tremendo. Satanás, para tocar a una persona, primero tiene que venir a la máxima autoridad a pedir permiso. No puede tocar. Ahora, escuche bien, cuando nosotros vemos algo muy importante, dice Pablo, y yo entregué a tal persona a Satanás, para que sea destruida su carne y al menos su espíritu se salve en aquel día. Y a mí me llamó la atención, Pablo, ¿con qué autoridad entrega un alma a Satanás? ¿Quién es él o qué? Pero Pablo bien que sabía que si Dios permitía que Satanás interviniera, era para alinear a la gente. Entonces él decía, bueno, si se lo entrego a Dios y Dios lo va a entregar al diablo, pues yo se lo entrego de una vez. Pero Pablo bien que sabía lo que hablaba. Lo entrego a Satanás para que le destruya la carne y su espíritu se salve en aquel día. Entonces Satanás no puede hacer más de lo que Pablo decía. Checa la importancia de una autoridad. Pero ahí te va. Nosotros en nuestro ministerio hemos aprendido algo. Una ocasión venía aquí sobre la 11 y mientras yo vengo ahí, no sé qué venía meditando, y hermano, escuchen, Satanás se presenta en los aires y me dice, entrégame a tal persona para zarandearla. Y pero ¿por
¿por qué? Me saqué así como de hacer, ¿por qué? Digo, porque te ha lastimado y no ha obedecido. Yo me quedé así meditando como, ¿de cuándo acá Satanás haga eso, no? ¿O quién soy yo para que me esté pidiendo permiso? Y así me quedé. Entonces yo le digo, Señor, ¿y esto qué es? Me digo, Señor, no sé, hijo, pues ahí tú sabes. Ah, ahora yo. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Yo te doy la autoridad sobre esa persona. Tú toma la decisión, porque el diablo está delante de ti, no está conmigo. Y ahí es bien importante reaccionar como Dios. Y yo me quedé meditando y el diablo me decía, mira, y aquí te lastimó, y aquí te desobedeció, y aquí te lastimó, y aquí... Y yo miraba así. Y miraba todo lo que el diablo decía y era verdad. Entonces yo decía, entonces ya observando eso, dije, oye, Señor, le perdonamos, ¿no? Pero como él me dijo, no sé tú. Digo, bueno, es lo que yo digo, no es usted. Yo decido que se le perdone a la persona. ¿Por qué tú no le vas a perdonar que eres perdonador? Así salió volando el diablo. Una ocasión le dije a una persona, tú te quedas al frente de todo, yo me voy, se quedó con la autoridad. Entonces Satanás viene y le dice, ¿sabes qué? Dame a tal persona porque lo voy a zarandear. Y la persona se para y dice, no, y lo empezó a orar y empezó a reprender. Entonces después la persona llama a la persona y dice, ¿qué estás haciendo o cómo está tu vida? Porque Satanás vino a pedirme tu vida. Y la persona dijo, perdóneme, dice, es que ahorita que estuve en la oración, checa, estaba en el templo. Hermano, y a veces todos los que están en casa hay que saber a qué están. Esta persona estaba en casa, estaba postrado, estaba orando. Pero ¿sabes qué le decía al Señor? Señor, aquí renuncio a ti. Señor, aquí dejo todo. Señor, yo escojo a Mamón porque yo necesito dinero, yo necesito acá. Entonces, mientras él está orando, decidiendo estar con Mamón porque quiere riquezas, el demonio está pidiendo allá con la autoridad que quería la persona. Mira qué tremendo. Entonces la persona pues se para y bueno, y reprendió. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el diablo no vino conmigo? Porque el diablo sabe que yo le entregué la autoridad a la otra persona. Bueno, ese es el asunto de la autoridad. Pero escuche bien, ¿por qué muchas veces nuestras autoridades parece que no tienen poder, respaldo? Porque escuche, para que mi autoridad tenga poder, tenga respaldo, tiene que empezar primero conmigo mismo. Cuando yo ejerzo mi gobierno correctamente y uso ese gobierno que Dios me dio para cuidarme primero a mí, entonces lo voy a saber ejercer con la esposa. Entonces cuando la mujer oiga lo que yo estoy diciendo o haciendo, por cuanto ve que yo lo traigo, eso le va a inspirar. Y eso la convierte en que me va a seguir, porque me ve como un ejemplo. Y de eso se trata. Bueno, ser cabeza, es ser ejemplo, ser primero, es ser ejemplo. O sea, mi hermano, nosotros hemos hecho daño. Sujétate, yo soy la cabeza. Sujétate, yo soy la autoridad. Y no hagas nada porque aquí se me toma en cuenta, porque yo soy la cabeza. Hermano, eso es machismo. Eso no es autoridad de Dios. Porque escuche, Dios me dio la autoridad para yo entregarme por la persona, no para que yo la esté mandando y obligando y exigiendo. No, mandó a entregarme. Ahora, entonces dice claramente, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tres cosas, carne, sangre y huesos. Ahora miren hermano, esto es tremendo. Aún Jesús, Él nos cuida, Él nos ama porque Él nos ve que somos miembros de su cuerpo, de sus huesos y de su sangre. Ahora ponte a pensar. Lo vamos a llevar primero según en la biología. Esa mujer que tienes por esposa es miembro de tu cuerpo, de tu sangre y de tus huesos. Entonces, ¿cómo así? Biológicamente, literalmente. Mi hermano, porque todos venimos de Adán y Eva. Vamos a hablar biológicamente. Todos venimos de Adán y Eva y todos somos parte del polvo y del hueso. Desde ahí. Eso es biológicamente. Ahora, espiritualmente, si ella cree en Cristo, ella cree en la sangre de Cristo, ella cree en el cuerpo de Cristo, y tú lo mismo, espiritualmente, somos lo mismo. Y eso es lo que uno tiene que meditar, hermanos. Mira, yo no sé, voy a decir esto, usted lo juzgue. No es doctrina, usted lo juzgue. Entre todo buscar cuál es la esencia de tener una esposa, cuál es la esencia. Yo descubrí dos. Una, escuche bien, yo lo voy a hablar literal como lo sentí. Sentí, hermanos, como que aquí en el corazón hay un pedacito de carne que le hace falta.
Así vamos a tomarlo literal, como que si el corazón tuviera un hoyito y ahí es como que hubieran sacado un pedacito de carne. Entonces, literalmente yo sentía cuando oraba, Señor, de la esposa, yo sentía, porque yo quería la esencia, y yo sentía como que ahí hacía falta un pedacito de carne. Entonces, ¿qué es lo que Dios me mostraba? Que encontrar la persona perfecta que habla de cantares, que la esposa es perfecta mía, no porque sea perfecta, sino porque es la costilla perfecta que encaja. Pero también, hermanos, escuchen, una de las señales, en esa parte de decir, esa persona es, en caso para los solteros, es porque cuando tú ves a una persona, tú sientes que es ese cachito de carne que te hace falta. Y aunque veas 20 mujeres, 19 mujeres no son ese cachito de carne, solo es una. Esa es una. Pero el otro, cuando yo le preguntaba, Señor, bueno, no me pregunté esa vez a mí, bueno, ¿para qué quieres una mujer? O sea, ¿cuál es la esencia de tu estar que quieres una mujer? Y aquí viene la segunda parte. Hermano, yo en lo personal, ¿cuál es la razón de que yo quiero una esposa? ¿Para qué? Para que me lave, yo sé lavar. Para que me planche, yo sé planchar. Y si me va a planchar medio mal, mejor plancho yo. ¿Para qué la quiero yo entonces? Para que me cocine, yo cocino mejor. Y si le tengo que enseñar, pues y si no aprende, vamos a tener problemas. No, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la esencia, hermano? Yo no quiero una mujer que me lave, me planche, me cocine, porque eso lo puedo hacer. Pero yo encontré, hermano, que el propósito de yo tener una mujer es para yo desarrollarme como varón con ella. Es para yo derramar el amor que tengo con alguien, para yo derramar el perdón con alguien, para yo derramar la bondad con alguien, para yo derramar el proteger, el cuidar a alguien. Esa es la razón. Cuando yo me iba a casar no conocía del Señor, hermanos. No conocía al Señor y yo me iba a casar. Y yo le decía a esta chica, ¿sabes qué? Yo quiero que la casa que tengamos la voy a construir con paredes altas. Me decía, ¿por qué? Yo digo, mira, porque tú sabes que estamos en el tiempo de chismes, donde el chisme es así, vuela por todos lados. Lo voy a hablar un poco parafraseado, no son las palabras correctas, pero lo voy a hablar de esa manera porque estamos grabando y no quiero que alguien vaya a escuchar. ¡Ah! No quiero herir una conciencia, ¿verdad? Pero bueno, entonces por causa del chisme, yo quiero levantar muros para que si vamos un día a la casa, yo quiero que entremos y que nadie nos esté viendo, para que nadie nos esté chismeando. Y dice, oye, pero ¿qué piensas? Entonces mira lo que yo descubrí, y no era cristiano. Yo descubrí, mira, el hombre tiene la responsabilidad de proteger a su mujer. Y yo, al levantar los muros altos, es una manera de protegerte. Porque yo no quiero que te estén chismeando, yo no quiero que te involucren en chismes y te enreden en chismes, y yo quiero proveerte lo que tú necesitas. Que cuando tú entres a la casa, tú te sientas libre, cómoda, y que si tú dices, yo quiero andar en short, claro, en ese tiempo no conocía a Dios, quieres andar en short, nadie te esté morboseando, tú te sientas libre y no te sientas incómoda. Pero ¿sabes por qué él es eso? Porque aún no siendo cristiano, yo sentía que el hombre fue creado para proteger a su mujer y para proveerle que la mujer tenga paz, tenga seguridad, tenga descanso. Hermano, ese es el propósito. Porque la mujer fue creada para eso. Por eso luego dice, o cuidas bien a tu mujer o la cuida el vecino. O viceversa, o tienes bien a tu marido o la cuida la vecinita. No, es eso, la esencia. Y como no hay eso, muchas veces por eso es que vienen los adulterios. Ahora, es bien importante comprender, hermano, que para yo ejercer autoridad con esa mujer, primero tengo que ejercer sobre mi propio cuerpo. Porque esa mujer no puede recibir menos, sino tiene que recibir lo mismo que yo. Amén. Y luego de ahí, hermanos, de ahí pues viene el siguiente grupo, los hijos. Llene, fructifique. Hermano, tengo que cuidar a los hijos. Y lo mismo, amado, lo mismo. Escuchen bien. Yo tengo que ejercer gobierno sobre mis hijos, pero es el mismo gobierno que tengo sobre mí mismo, es el mismo que ejerzo sobre mi esposa y es el mismo que va sobre mis hijos. Ahora escuche bien. Si mi gobierno es el de Dios, si mi gobierno va de acuerdo a la palabra y eso es lo que ejecuto conmigo, ejecuto con mi esposa y ejecuto con mis hijos, escuche bien, podremos decir verdaderamente el reino ha llegado a la familia. Hermano, hablamos de establecer el reino de los cielos. Pero no sé qué nos imaginaremos. Pero el reino de los cielos, hermano, empieza por sujetarnos a la palabra, que es la máxima autoridad. Dios nos gobierna a través de la palabra. Yo les decía, hermano, que por eso es que tenemos que ser lectores. Porque mira, hermano, si yo casi no conozco la palabra, Dios no puede ejercer gobierno en mi vida. Grábate esto.
Porque ¿sabes qué? Entonces yo voy a sacar mis ideas, voy a sacar mis pensamientos, voy a sacar mi razonamiento, voy a sacar mis argumentos y yo escuchen, voy a poner eso por encima de la palabra de Dios. Y si yo me sujeto a todo eso, escuchen, estoy fuera del reino, estoy fuera del gobierno, estoy fuera del mover de Dios, estoy fuera de la palabra. Bueno, aquí, por eso es bien importante, mi hermano, si somos honestos, yo tengo que estudiar la palabra, escuchen, porque yo tengo que encontrar la verdad. Porque mira, hermano, de la Biblia cada quien puede sacar su verdad, cada quien puede sacar su idea, ¿y quién nos garantiza que eso es de Dios? Entonces, ahí es donde entonces entra uno con temor. Espérate, yo mejor voy a estudiar y que el Espíritu me revele, porque yo quiero el gobierno de Dios sobre mi vida. Eso es lo que yo quiero. Entonces, hermano, el que vivamos fuera de la palabra, pues no nos hace diferentes a una religión. Que creen en Dios, pero Dios no gobierna con ellos. Bueno, es ejercer el gobierno de Dios. Y te voy a decir esto, hermano. ¿Por qué dice que el gobierno es para cuidar, el gobierno es para proteger? El gobierno, ¿por qué dijimos eso? Porque escúcheme, dijo Jesús que en el reino de los cielos el gobierno es para servir. Digo, no sean como los reinos, los reyes, que ellos tienen autoridad, tienen gobierno, pero para mandar, para imponer, para hacer. No, entre ustedes no será así. De hecho, él habla algo, el que quiera ser grande, tiene que ser servidores de todos. Y ahí te va. Dijimos que el esposo es primero. Dijimos que el esposo es mayor. Y dijimos que el esposo es la cabeza. En pocas palabras, escuché. El esposo es el grande. ¿Qué significa eso? Que fue creado para cuidar a su esposa y para cuidar a sus hijos, para servirles a todos. Es muy diferente, ¿no? En el reino ya llegamos, mujer, ya llegué. Dame control, dame café, dame esto, dame acá, aquí. Miren, hermano, a veces los hombres, perdón, hermanos, a veces el hombre llega un momento que llega, come y no espera ni a la mujer para comer. Y sabe que la palabra dice, espérense los unos a los otros para comer. Bueno, chica, ahora el Señor dice, espérense los unos a los otros para comer. Y te dice, pastor, pero eso estaba hablando de la Santa Cena. Pues hermano, este es el modelo. Si aquí como hermanos vamos a sentarnos, cuanto más con mi familia. Yo no sé de usted, pero yo a veces digo a mis hermanos, ¿saben qué vamos a comer? Pero pues siéntense por favor, porque yo para ahora ya quiero verlos todos sentados. Y de hecho, algo que aprendí, hermanos, algo que aprendí en algunas casas, pero más de los chinos. Los chinos, mira algo que hacen los chinos. Cuando ya traen la comida, ponen las cazuelas sobre la mesa. Todos, bueno, ahí no sé si oren o qué hacen, pero entonces se ora y ya cada quien se sirve y así. Nadie queda por allá calentando tortillas, nadie está por ahí haciendo otra cosa, porque como familia tenemos que aprender a honrar a Dios en familia. Entonces, dice, cuida precisamente a los hijos. Y mire, hermano, algo bien tremendo. Ahora, ¿cómo puedo ejercer gobierno con mis hijos? Ya hablamos con la esposa. Es cuidándola. Pero a la misma vez, una manera de cuidar tanto a la esposa como a los hijos, escuchen, es la educación. Ahorita algo que Dios me reveló, la educación, y estoy trabajando con la educación, de una conferencia de educación de 3 horas cada tema. Y algo que me impactó, hermano, ¿cuál es la educación? La educación, hermano, escuchen, la educación es una manera de cuidar a tus hijos, la educación es una manera de cuidar a tu esposa. ¿Qué es la educación? Es la instrucción. Instrucción es educación, algunas versiones le llaman educación. Pero a mí me llamó la atención, hermano, lo que significa educación en el hebreo, perdón. En el hebreo, educación significa forma a los hijos, al pueblo de tus lomos, para que lo preserves. O sea, ¿qué significa, hermano? Que hay un pueblo que sale de nuestros lomos y esos son los hijos. La Biblia dice que los hijos están en los lomos del hombre, no están en la mujer. Por eso nosotros engendramos, la mujer solo concibe, ella solo coopera, pero nosotros engendramos los hijos. Ajá. Y por eso se dice que todos nacemos en pecado, porque el pecado está en Adán y se le hizo responsable del pecado. Y por eso dice que Jesús nació sin pecado, porque se tomó el óvulo de la mujer, no el esperma del hombre. Pero aquí viene algo muy importante, hermanos, miren. Esto es algo bien tremendo. En mis lomos hay un pueblo, que son mis hijos. Entonces salen. Entonces Dios dice, edúcalos, que significa, fórmalos de acuerdo a ti. Bueno, educar es formarlos de acuerdo a ti, para que preserves el pueblo y no se pierda. ¿Qué significa? Para cuando tú te mueras, el pueblo siga siendo como tú.
Entonces a mí me impactó, hermano, que Dios educó a Adán. Y Adán debió de traspasar la instrucción a Eva. Y Eva lo sabía. Porque si no, ella no le hubiera dicho a la serpiente lo que Dios había dicho. Pero hay algo más, hermano. Dice que Abraham educó a su hijo. Y dijo, yo sé que Abraham sabrá educar a su hijo detrás de sí. Se quiere decir que cuando Abraham ya no estuviera, Isaac iba a seguir la educación. Pero algo que me impactó, hermano, es la familia de Jonadab. Esa educación que le dio a esa familia, ni Dios mismo pudo quebrantar esa educación. Y Dios se maravilló, hermanos, y lo tomó como ejemplo para decirle al profeta Jeremías que mira, y Israel no entiende. Y mira, esta familia fueron firmes con la educación de su papá, y su papá ya está muerto. Hermano, para que la educación prospere en los hijos, se tiene que educar con gobierno. Se tiene que educar con el gobierno a manera de Dios. ¿Sabes por qué? No le llama la atención porque hoy en día los hijos tú los educas y llegan a una edad y te abandonan la educación. Yo una ocasión oí una persona que dice, ay, cuánto anhelo que ya lleguen mis 18 años. Ya mero llegan mis 18 años. Digo, ¿para qué quieres tus 18 años? Para hacer lo que yo quiera. Y yo le dije, qué vergüenza. En lugar que tú quieras, estoy esperando que lleguen los 18 años para que ahí ya voluntariamente yo siga la educación de mis padres. Ahora resulta que hagas lo que tú quieras. Hermano, ¿por qué nuestros hijos se están apartando de la educación? Escuchen, porque educamos sin gobierno. Educamos sin gobierno. De hecho, yo veo aquí mismo en la iglesia nuestros niños. Desde chiquitos tú los ves fieles en la iglesia, pero nada más crecen. Son los que odian al Dios de sus padres, son los que abandonan al Dios de sus padres y son los que no quieren saber del Dios de sus padres. ¿Sabes por qué? Porque no educamos con gobierno. Educamos a nuestra manera. ¿Y cuál es nuestra manera? No hagas eso, eso es del diablo. No hagas eso, porque eso no es de Dios. Y deja de hacer esto, y déjate que... No, hombre, ¿quién no va a odiar eso? De chiquito dice, bueno, pero ya con mamá tomando entendimiento, y bueno, ¿y por qué? Ya empieza, hermano, desde que empieza ahí. Eso ya nos enseña nuestro fracaso, de que no ejercimos gobierno correctamente con nuestros hijos. Bueno, algo bien tremendo. Yo en mi conferencia yo digo, oye, tener un hijo es el regalo más grande que Dios te dio. Pero el hijo es la responsabilidad más grande en la educación que tienes que hacer. Porque Dios te los dio para educarlos. Por ejemplo, dice, Dios te doy un hijo para que tú lo formes. ¿Pero qué crees? Ahora no según tú. Para que tú lo formes según Cristo. Al menos que tú tengas los principios, los valores y la moral del cielo, de Cristo y de la Biblia, entonces fórmalos de acuerdo a ti. Ahora, ahí te va. Pero si yo todavía no tengo esos principios de Cristo, del cielo, ¿cómo puedo educar a mi hijo sobre eso? Entonces tengo que empezar por mí. Y ahí va, hermano. La educación, hermano, aún en la educación yo no puedo educar a mi hijo si primero no me eduqué yo. Porque escuchen, Dios me dio un hijo para formarlo según Cristo, según los principios del reino, del cielo. Dios no me dio un hijo para que lo forme según yo, si todavía no estoy de acuerdo al reino. Bueno, por eso hay tanto fracaso con nuestros niños en la iglesia. Por eso cuando ya los ves jovencitos son los que menos quieren saber de la iglesia. ¿Por qué? Porque les entregamos una religión. Les entregamos una religión de reglas que si nosotros no las hemos cumplido, pero queríamos que ellos las cumplieran. Y entonces ahí no ejercimos gobierno bien precisamente con ellos. Ahora, entonces ya, hermano, Dios nos dio autoridad para ejercer gobierno precisamente conmigo mismo, con la esposa y con los hijos, pero ahora va más allá el gobierno, ahora va con la creación. ¿Y por qué? Porque en la creación están los alimentos que van a comer tus hijos, en la creación están los animales de los que van a comer tus hijos, entonces tienes que cuidarlo también. Hermano, la autoridad era para gobernar. Yo me acuerdo, hermanos, que una ocasión yo meditaba, Dios nos dio gobierno a nosotros, nos dio autoridad sobre los animales, pero mira, hermano, cuánto el pecado dañó esa autoridad, que ahora un mosquito nos saca de casillas. El mosquito está ahí, un chiquitito, y está levantándose enojado, y está chambeando, buscando con un coraje, ¿dónde está? Y ¡papá! Y busca si no hay otro por ahí. Ya, checa cuánto el pecado dañó que un mosquito nos saca de control. Ajá. Sin embargo, mira, en una ocasión,
un hermano trabajaba en un edificio, había gente que estaba alrededor así, los edificios, las oficinas, y había así un hueco en medio que estaba abierto arriba y había una fuente, y llegaban las palomitas. Y luego llegan las palomitas, hacen del baño, ensucian el patio. Entonces el dueño del edificio le dijo al hermano, ¿sabes qué? Le dio la escopeta. Si mañana llegan las palomitas, mátalas a todas porque ensucian allá abajo. Pues imagínate, en un edificio. Y el hermano le pesó en su corazón. Escuche. Entonces el hermano se paró desde arriba y empezó a ver las palomitas que estaban volando. Y miren lo que le dijo el hermano. Se acordó de esta palabra que Dios creó al hombre para tener autoridad, para tener gobierno sobre los animales. Y miren lo que dijo el hermano. A ver, animalito de mi Dios. He tenido ya la orden de matarlos ustedes mañana si vuelven a venir. Así que en el nombre de mi Dios que los crea a ustedes, les ordeno que se vayan y no regresen. Porque si ustedes regresan mañana, tengo que obedecer al patrón y los voy a matar. Nunca volvieron las palomitas. ¿Sí está entendiendo? Tenemos que, aquí viene algo muy interesante y para ir terminando. No solamente saber que tengo autoridad, tengo gobierno para cuidar mi cuerpo, mi vida, mi esposa, mis hijos, la creación, la naturaleza. Si no escuché bien, tengo que tener un encuentro con esa autoridad. Tengo que conocerla. O sea, la autoridad no es posicional, así como ya empecé aquí, soy la autoridad. No. La autoridad sí es una posición, pero donde se recibe un poder para ejecutar. Por eso, mi hermano, yo puedo querer ejercer gobierno con mi esposa, pero sin el respaldo del poder. Yo puedo querer ejercer gobierno con mis hijos, pero sin el respaldo del poder. Por eso llega un momento que nuestros hijos ya no nos creen tanto lo que hablamos, mucho menos nos van a respetar, porque oyeron la palabra de gobierno, pero le faltaba el poder. Y el poder no viene solamente porque lo leamos. Tenemos que tener un encuentro con esa autoridad de tal manera y una llenura del Espíritu para que se ejecute todo gobierno y entonces cuidemos bien. Cuidemos bien, porque mi hermano, cuando Adán pecó, dice que todo el planeta pasó a manos de ¿quién? De Satanás. Y mire Satanás, qué tremendo, que cuando tentó una de las tentaciones que le dijo a Jesús, mira, póstrate y adórame y yo te entrego todos los reinos del mundo que a mí me fueron entregados. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y dice que Satanás se fue. ¿Por qué necesitamos autoridad? ¿Por qué Jesús, escuche bien, aún para quitarle las almas, para quitar las almas a través del Evangelio, Él esperó la autoridad, Él esperó la unción? Porque, hermano, cuando no entendemos qué es la autoridad, qué es la unción, cómo es el gobierno, aún estando en la iglesia, aún queriendo aplicar versos bíblicos, no nos va a funcionar. Porque esto es algo diferente, esto es algo sobrenatural. Esto no es, hermano, que vamos a echar un discurso bíblico y ya nuestros hijos que hoy salen como soldaditos obedeciendo. No, hermano. Ellos tienen que hablarle la palabra, tienen que ejercer gobierno, pero con respaldo de la unción, la autoridad, donde ellos la entiendan, donde ellos la sientan. Y entonces dice, mi respeto, yo respeto a mi papá. ¿Por qué? ¿Te va a pegar? No es porque me pega. Es porque mi papá es la persona que debo de respetar. Y lo respeto porque me nace. Que eso es lo que Dios busca. No que respetar porque miedo que me vayan a pegar. Entonces, amados, Dios nos dio la autoridad precisamente para cuidar. Amén. Entonces, tenemos que aprender para ejercer la autoridad correctamente. Empieza por mí mismo. Mi hermano, cuando yo estoy con un grupo de personas y yo les digo, hagan esto así, a tal hora hacen esto, a tal esto, se descontrola. Y aunque yo les vuelvo a decir, aunque a veces exhorto, no se controla. ¿Y sabes qué siento acá? Que eso se va a controlar cuando yo me incluya por delante.
Cuando ellos me vean en ejemplo, entonces va a funcionar, no cuando mando. Y eso yo lo siento acá. Otra cosa que yo estaba meditando, les digo, cuando hablamos del fuego del Espíritu Santo, yo digo, mi corazón es que yo no quiero predicar ningún tema del fuego del Espíritu Santo. La próxima vez que yo toque el fuego del Espíritu Santo, pues es porque ponga manos y la gente lo recibe. Ajá. Y yo sé que la gente, hermano, necesita un derramamiento del Espíritu Santo, sé que la gente necesita la llenura del Espíritu Santo, pero algo aquí me dice, algo aquí me confronta, pero tú conoces el orden, tiene que venir por las cabezas. ¿Y qué me lleva a las cabezas? Que yo tengo que estar lleno para que cuando ponga manos la gente reciba. Entonces, hermano, yo sé que eso es la necesidad más grande de las iglesias, todo, pero algo aquí me confronta con mi responsabilidad de cabeza para que esa bendición llegue. Hermano, cuando tú conoces el gobierno de Dios, tienes un encuentro con esa autoridad, entonces algo dentro de ti te dice cómo son los órdenes. Yo le puedo decir a alguien, no, pero es que tú no hiciste eso, pero algo me dice, lo va a hacer mejor cuando tú vayas por delante como ejemplo. Y eso es ejercer el gobierno correctamente. ¿Amén, mis hermanos? Entonces, la autoridad se nos fue entregada para cuidar, para ayudar a crecer, para ayudar a entender, para ayudar a madurar. Pero eso primero tengo que empezar conmigo, para dar de lo que tengo, de lo recibido del Señor. De lo contrario, hermano, solamente seré como el címbalo que retiene. Entonces, amados, no solamente decir Dios quiere restaurar al hombre, es entenderlo para que la restauración se haga viva. ¿Amén, mis hermanos? Entonces, vamos a ponernos de pie.